Estimados y estimadas colegas orientadores colegiados, queremos invitarles para este sábado 3 de julio a las 11 horas a nuestro primer conversatorio sobre las implicaciones de la Resolución Exenta 2076. En el rol de la orientación educativa. Tu opinión es importante. Te esperamos. Nuestros representantes que pertenecen a la Comisión de Gestores de Interés Particular, que ya lo vamos a presentar a continuación, nos van a hablar sobre el exento 2076, ¿ok? De la orientación y la idea de este conversatorio, como su nombre lo indica, es primero escuchar a uno de nuestros gestores de interés particular, que va a hacer una ponencia sobre la reflexión y análisis que ha hecho, y después, a partir de que esté servido ya ese plato, viene la segunda parte de preguntas y respuestas para generar ese conversatorio, para lo cual va a haber algunas normas, ¿no, Carolina? Muy importante. Hasta ahora llevamos 17 integrantes, somos 23 en este momento que se han inscrito, ¿ok? Colegiados, con sus respectivos requerimientos, que es importante nosotros como gremios invitamos pasar la voz, ¿ok? Para que si le falta algún papel, si le falta algún requisito, siempre estamos con los brazos abiertos para apoyarlo en esa inscripción, porque este colegio está creciendo y es importante en ello como tal. Entonces, bueno, en este momento llevamos 17, 18 personas se van anotando. Sería interesante que nos presentemos. Mi nombre es Carlos Aguilera. En este momento soy venezolano y colombiano, ¿ok? Tengo doble nacionalidad, tanto cultural como política, vamos a decirlo así. También, como la profesora Taide, ejercí la orientación a nivel catedrático, a nivel de función, y hoy en día la estoy ejerciendo a nivel online, ¿ok? Esa apertura, nosotros los orientadores y las orientadoras, de manera versátil, haciendo la orientación. Y aquí en Chile, compartiendo con todos ustedes para fortalecer esa praxis orientadora aquí en Chile, como tal. Y bueno, y en los actuales momentos estoy como consejero en el Colegio Nacional de Orientadores de Chile. Carolina, ¿qué te parece? Vamos a ver si ha llegado más personas. ¿Quién ha llegado? ¿Quién se quiera presentar, por favor? Mientras tanto, bueno, yo también me llamo Carolina Ola, pertenezco al directorio, soy la directora general de COE Chile. Actualmente trabajo en Santiago como orientadora y en la comuna de Ñuñoa, con todos los niveles, así que aquí estamos dispuestas a trabajar por nuestro colegio orientador y poder hacer lo mejor posible, que podamos cumplir nuestro sueño, como dice nuestra presidenta, nuestro sueño como colegio, ¿ya? Vamos a empezar primero. Quiero dar algunas normas básicas para que, antes de comenzar este conversatorio, uno de los requisitos es tener la cámara encendida, ¿ya? Para que podamos conocer, tener una cercanía mayor, ya que estamos a la distancia. También lo importante es que todos tengan su micrófono apagado para que no se produzcan ruidos extraños, y así en el momento de hablar debemos levantar la mano para así dar la palabra, y ahí ustedes prenden su micrófono. Lo otro, el chat va a estar desactivado, ¿ya? En algún momento, si es necesario, se puede activar, pero va a estar desactivado para que realmente nos aboquemos a lo que estamos trabajando, analizando en estos momentos, ¿ya? Si alguien quiere la palabra, tiene un tiempo máximo de 1 minuto para que no nos alarguemos más del tiempo. Y también la idea es que respetemos la palabra de la otra persona que está exponiendo y que las preguntas sean específicamente referentes al tema, que no nos vayamos a otro tipo de preguntas, para que nos aboquemos especialmente a lo que estamos ahora en este conversatorio, que yo sé que va a ser muy fructífero. Esas serían como las normas básicas que tengamos. Le doy la palabra. También es importante, bueno, comentar que tenemos una hora que respetar, que es importante. También que hay personas tras cámara, ¿ok? Que están ayudando a colegas de nosotros para ingresar, ¿ok? Que en estos momentos están en una labor tras telones, ¿no?
Y bueno, cualquier incertidumbre, cualquier pregunta, bueno, levantar la mano que es importante. ¿Por qué las cámaras prendidas? Primero porque somos una familia, somos los socios del Colegio Nacional de Orientadores, los asociados, y como tal nos tenemos que conocer. Segundo, es un conversatorio. Bienvenida, Lorena San Martín, muchas gracias por venir. Es un conversatorio y es importante mirarnos cuando hablamos, es importante conocernos para que poco a poco nos vayamos uniendo más. Entonces, ¿qué les parece? Son las 11:15, vamos a dar inicio, la gente va entrando, no hay ningún problema con eso. ¿Qué te parece, Carolina, que vamos a dar inicio y presentamos al maestro de ceremonia? Por supuesto, a nuestro maestro de ceremonia que va a empezar, el señor Miguel Pacheco, va a hacer nuestra exposición y nos va a hablar y nos va a exponer algo muy importante, así que aquí le doy la palabra al señor Miguel Pacheco. Sí, buenos días, colegas. Buenos días a los invitados. Antes de comenzar, quisiera pedirle a Claudio, que también es parte de este grupo de gestores, que diera la bienvenida oficial como grupo, ¿verdad? Y a la vez también compartiera un poco lo que nosotros pretendemos hacer en relación al trabajo como orientadores. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en este primer conversatorio organizado por el Colegio Nacional de Orientadores de Chile. Junto a Miguel Pacheco y Jaime Muñoz Salazar conformamos la Comisión de Gestores de Interés Particular. Un nombre poco común entre los educadores, pero dentro de nuestro Colegio Nacional, los gestores de interés particular tienen una función específica, que es establecer un nexo de trabajo, solicitando reuniones, generando instancias para vincular el colegio con diferentes actores a nivel nacional. Por lo tanto, la búsqueda de los gestores de interés particular que trabajan de forma no remunerada es representar al colegio, establecer estos nexos mediante diferentes reuniones. En el ámbito privado, los gestores de interés particular son conocidos como lobistas. Entonces, mediante las diferentes herramientas que ha entregado la política nacional y el liderazgo, los gobiernos, hace pocos años mediante la ley de transparencia, nosotros podemos acceder a las diferentes autoridades y generar estos vínculos y reuniones. Por lo tanto, la idea que se ha generado para establecer este primer conversatorio y la exposición que a continuación realizará Miguel es importante para recoger cuál es la percepción de orientadoras y orientadores a nivel nacional en relación a la resolución exenta 2076 y cómo esta resolución tiene injerencia en el ejercicio y la relevancia de la orientación en el sistema educativo actual. Entonces, agradeciendo su participación, dejo con la presentación del orientador Miguel Pacheco Córdoba. Muchas gracias, Claudio. Bueno, aquí me va a acompañar Verónica Tapia, que me va a ayudar con el tema de la presentación. Así que, Verónica, si fueras tan amable de generar la presentación, por favor. Mientras Verónica genera esa instancia, bueno, señalarles que la idea de esta presentación es generar un análisis comparativo simple, tanto de la resolución exenta 2076 como la extinta circular número 600, y que nos sirvan de base para este conversatorio. Siguiente diapo, Verónica, por favor. Cuando hablamos en este caso, ¿verdad?, de esta resolución y esta circular, lo primero que debiéramos entender, colegas, es que pasamos de una circular a una resolución. ¿Qué significa eso? Si vamos a las características de la circular, entendemos que es una comunicación dirigida por una autoridad superior a una inferior, sobre un tema específico, sobre un área específica. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de transmitir, ¿verdad?, aspectos, instrucciones, decisiones. Y las circulares tienen un carácter abstractas, y son obligatorias, ¿verdad?, para los subordinados, sin tener una característica de reglamento. Cuando pasamos a la resolución exenta, estamos hablando, ¿verdad?, que es una orden escrita, ¿verdad?, por un jefe de servicio a sus, en este caso, ¿verdad?, subordinados o las personas que trabajan en ese servicio. ¿Y con qué fin? Para dar cumplimiento a la ley.
Ahora, usted dirá, ¿cuál ley? La Ley General de Educación. Y en el fondo es poder llevar a cabo en lo práctico esta ley. Ahora, la resolución, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Que se complemente, que se desarrolle, ¿verdad? Que se detalle la ley en cuestión en el servicio público. Y cuando hablamos de exenta, en el contexto chileno, estamos hablando que se refiere a que no va a estar a revisión de la Contraloría General de la República. Como ustedes saben, es el órgano fiscalizador de las instituciones públicas. Y de ahí esta diferencia de una circular a una resolución, que en términos prácticos no significan grandes cambios, ustedes me preguntan. Cuando hablamos en el segundo aspecto, si puedes cambiar, Verónica, por favor, que tiene que ver con la temática del documento. La circular hablaba de lineamientos, de directrices para promover el desarrollo de la orientación en el sistema escolar. Entre paréntesis sale la página, y cuando yo me refiero a la página, colegas, se refiere a la página del documento, ¿ya? Para que, en caso si alguien quisiera precisar posteriormente esta información. Mientras que la resolución que plantea dice que son orientaciones que buscan promover el desarrollo de la orientación educacional en este sistema escolar. Pero también se agrega, lo que yo les mencionaba anteriormente, derogar la circular 600. Si vamos al punto 3, que tiene que ver con la fecha de publicación y de las autoridades firmantes, la circular fue publicada en 1991, ¿verdad? Por ese entonces ministro de Educación, don Ricardo Lago, y por en este caso, su secretario de Educación. Y la resolución, en este caso, fue publicado en abril del 2021 por el actual ministro de Educación, don Raúl Figueroa, y por su secretario. Eso quiere decir que estamos hablando de 30 años, ¿verdad?, que esta circular estuvo presente y acaba de ser extinta. Durante la presentación me voy a dar cuenta cuáles fueron los aportes, en qué avanzamos, en qué no se avanzó en este cambio de circular a resolución, en términos prácticos. Verónica, si puedes cambiar, por favor. Cuando hablamos de definición de la orientación, hacemos este análisis comparativo, entendiendo que la circular 600 hablaba desde el concepto general de orientación como un proceso consultacional a la educación. ¿Con qué fin? Con el fin que el educando tome conciencia, ¿verdad?, de su vocación humana y obviamente se haga cargo de esta vocación humana usando diferentes recursos y potencialidades. En este caso hablamos de los planes, los proyectos de vida, ¿verdad?, y que se integra responsablemente en el fondo de la sociedad. Ahora, el educando acá constituye el sujeto y el objeto de su propia orientación, y donde hay diferentes actores que deberán ser parte de este proceso. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de la escuela, estamos hablando de la comunidad circundante en sí. Mientras tanto, en la resolución exenta se define de la siguiente forma: dimensión formativa y preventiva de factores de riesgo. Me adelanto, obviamente cuando hablamos de formativa y preventiva de factores de riesgo es porque se entiende que todos los diferentes agentes vamos a trabajar para que se generen factores protectores, ¿ya? Desde educación saludable, ¿verdad?, desde estar en el colegio, de hacer deporte, de tener esta orientación, etcétera, etcétera. Y también sigue explicitando, ¿verdad?, que dice que es inherente, es importante esta palabra, inherente al proceso educativo, es parte del proceso educativo, y que toma en cuenta a todas las asignaturas y las experiencias de aprendizaje del estudiante. Ahora, en términos operativos, dice que constituye una línea de trabajo eminentemente formativa y que busca coordinar las distintas áreas de acción al interior del establecimiento. ¿Y con qué fin? Con potenciar, ¿verdad?, al estudiante y que crezca como un ser individual y a la vez social. Ahora, ¿cuál es el aporte que vemos acá? Que se subdivide esta definición en esta resolución en 4 dimensiones: sea la formativa y preventiva de factores de riesgo, sea una de carácter curricular, que lo vamos a ver más adelante, una que tiene que ver con la gestión institucional de la orientación, y la última que es de carácter vocacional, profesional y laboral. Verónica, si puedes cambiar, por favor. Ahora, cuando hablamos de un aspecto que para nosotros es relevante como colegio, es que
hay una ausencia, como quinto punto, una ausencia de la orientación en tercero y cuarto medio. Si nosotros revisamos la 600, en este caso, ¿verdad? En ninguna parte señala que la educación va a ser hasta segundo medio. Se plantea que es de primero básico hasta cuarto medio. No está explícito, pero por ejemplo, en la página 8 de esta circular, en el punto quinto, dice, en términos operativos, señala el número 2, en cada establecimiento de educación media y en las escuelas básicas completas, que ahí hay un cambio, por lo menos, entre comillas, porque dice que imparten desde primero a octavo de enseñanza básica. Eso quiere decir que si el colegio era de primero a sexto, no había necesidad de un orientador, y si fuera solo de básica. Y dice, y deberá existir a lo menos un orientador que cumpla las funciones de orientación. Cuando yo me refiero que no está explícito que debería haber orientación de primero a cuarto medio, pero por lo menos sí habla de que debería haber un orientador. Y se supone que si hay un orientador, deberíamos entender que debería haber orientación. ¿Ya? Ahora, todo esto, esta circular está enmarcada, colegas, en la LOCE de 1990, perdón. Y cuando hablamos de la LOCE, estamos hablando de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, ¿ya? Que como ustedes saben, posteriormente, debido a reclamos, a protestas, incluso hay una revolución pingüina entre medio, ¿verdad? Pasamos a una Ley General de Educación en el 2009, que busca dar respuesta a las necesidades y las características de este Chile, que lo voy a explicar prontamente. Ahora, yo recuerdo en mi año de estudio, en 1995, haber salido a las calles a protestar por una ley marco, porque con el fin de generar cambios hacia el OCE, ¿ya? Ahora, si vamos a la resolución exenta en términos de ausencia de orientación, señala lo siguiente, dice que los cursos que no cuentan con bases curriculares de la asignatura de orientación debería ser desarrollado en el tiempo de libre disposición. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de tercero y cuarto medios, ¿verdad?, que no son parte de este currículum de orientación, y se habla, ¿verdad?, de generar horas, y aquí queda al arbitrio del sostenedor a cargo de un establecimiento, si considera relevante tener orientación en tercero y cuarto medio. ¿A través de qué? El Ministerio habla de talleres. Si yo reviso, me voy a encontrar con distintas propuestas que tienen que ver con talleres de proyecto de vida, talleres de orientación vocacional, pero siempre supeditado a la disposición del colegio o del sostenedor a cargo. Y aquí uno comienza a cuestionarse algunos aspectos. Dice en el apartado segundo de la función de organización de la unidad o servicio de orientación, que lo vamos a ver después, número 3, la responsabilidad del establecimiento, letra C, señala, se deberá consolidar los aprendizajes e intereses vocacionales, profesionales y laborales del estudiantado. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, colegas, de la importancia, ¿verdad? Pero aquí se agrega lo siguiente, de tercero y cuarto año y medio en el tiempo de libre disposición. Y obviamente una de las preguntas o comentarios, reflexiones es, entendemos que de primero básico, y podríamos hablar de prebásica, ¿verdad?, pero de primero básico a segundo medio, sí es necesario consolidar los aprendizajes, sí es necesario ver los intereses vocacionales, profesionales y laborales de nuestros estudiantes. La pregunta es, ¿por qué no en tercer y cuarto medio? Que entendemos que es una etapa terminal, que comienza en básica y debiéramos terminar en enseñanza media. Y la solución que entrega el Ministerio es hacerlo desde, ¿verdad?, horas de libre disposición. Nosotros no estamos de acuerdo, debería haber, la orientación debería comenzar desde prebásica, pero entendamos primero básico hasta cuarto medio, entendiendo que después sigue otro proceso en la educación superior o incluso en etapas laborales, como se quiera ver. Ahora, cuando hablamos de la LG, Ley General de Educación 2009, hay que entender lo siguiente. Voy a ir a la parte curricular. En el 2012 se generaron modificaciones y entraron en vigencia, ¿verdad?, las nuevas bases curriculares, de primero a sexto básico en enseñanza básica. Y en caso de orientación, en el 2013 comenzó esta implementación de orientación de primero a sexto básico. Pero leyendo este documento o estos programas, señalaba que quedaba también a la libre disposición de cada colegio si quería comenzar a implementarlo en ese tiempo, ¿ya? Pareciera ser como algo común, que el Ministerio siempre habla de sugerencias, y no, en este caso, de una necesidad de aplicarlo inmediatamente. Siguiendo en este proceso de implementación curricular, el año 2016 entran en vigencia las bases curriculares de séptimo y octavo básico, ¿ya? Y en el caso de orientación, al siguiente año, 2017. Las de primer año de educación media
¿verdad? En orientación, estaríamos hablando, ¿verdad? 2017 y 2018 la de segundo medio, con el fin de completar todo este proceso. Y cuando hablamos de completar, volvemos a insistir, se habla desde primero básico hasta segundo medio. A título personal, más de alguna vez respondí a encuestas y la verdad que yo estaba muy contento, muy entusiasmado con este proceso de cambio, pero esperando las bases curriculares para tercer y cuarto medio, y para mí fue una tremenda sorpresa, como orientador en ejercicio, de darme cuenta que no iba a existir esto. Ahora, afortunadamente donde yo trabajo, el colegio sí considera que la orientación debe ser ejercida desde primero básico hasta cuarto medio, pero es una decisión particular y puntual, en este caso de la sostenedora. Ahora, cuando hablamos, ¿verdad?, en este caso de esta ley, también debiéramos apuntar a la página número 2 de esta ley, que es el artículo 2, que señala lo siguiente. Voy a leer para poder explicar a qué me refiero con este artículo número 2. Dice: la educación es el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico. Estamos hablando de una educación integral. Mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad educativa. La educación es un derecho de todas las personas. Y continúa hablando de las responsabilidades de los distintos actores, ¿verdad? Familia, comunidad educativa, entorno, sociedad en sí. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, definitivamente es inconcebible que no exista orientación, curricularmente hablando, en tercer y cuarto medio, si se entiende que esta resolución debiera dar respuesta a la Ley General de Educación. Y más encima, dentro de los principios, ¿verdad?, que señala esta ley, habla de varios aspectos que creo que más de alguna vez se ha conversado, se ha discutido, que tiene que ver con universalidad, educación permanente, gratuidad, calidad de educación, equidad, autonomía, diversidad, estoy nombrándolas nomás, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, integración e inclusión, sustentabilidad, interculturalidad, dignidad del ser humano, educación integral. Y cuando habla de educación integral, la ley dice: el sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista alternativos en la evolución de la realidad de las formas múltiples de conocer. Deberá considerar aspectos físicos, sociales, morales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Oye, si bien es cierto, no es el tema de este conversatorio, entendemos que esta ley incluso habla que para el 2026 la educación básica va a ser de primero a sexto básico, la educación media va a ser de séptimo básico, hoy día séptimo es hasta cuarto medio, ¿verdad? Y de que debiera haber mayor supervisión a los sostenedores, etcétera, etcétera. Pero como base, colega, nos damos cuenta que definitivamente es inconcebible, inadecuado, que los estudiantes de tercero y cuarto medio no tengan orientación curricularmente. Verónica, si puedes avanzar, por favor. En el sexto punto, habla de los orientadores deben ser considerados en la carrera docente como directivo. En la circular 600 obviamente no se habla no existe esta carrera docente, ¿verdad?, en este tiempo, pero sí en la circular habla que el orientador es el responsable de diagnosticar, coordinar, asesorar y evaluar las actividades de orientación a nivel de unidad educativa. Esto lo menciono, colegas, porque si yo tomo la resolución exenta, o voy a la resolución exenta, me voy a dar cuenta que dice que los objetivos de la función de la orientación, que son muchas, ¿verdad?, en este proceso educativo, habla de liderar técnicamente, habla de complementar la función de apoyo y acompañamiento de nuestros estudiantes, habla de favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, entre otros aspectos, habla de contribuir a crear las condiciones que permitan al estudiantado lograr estos aprendizajes, ¿verdad?, de calidad, de acuerdo a sus características y al contexto, habla de apoyar y acompañar al estudiante en la configuración y construcción de su proyecto de vida, contribuir a estimular la formación personal permanente del estudiante, informar y difundir, ¿verdad?, diferentes alternativas profesionales, técnicas, laborales, que tienen que ver con sus intereses vocacionales, de trabajar colaborativamente con la comunidad educativa y con los diferentes actores internos, externos, o si usted quiere, redes de apoyo. Y también en el aspecto de la función de organización de la unidad, que lo vamos a ver posteriormente, dice lo siguiente: función de la orientación educacional es de orden técnico-pedagógico y de carácter profesional con formación especializada, ¿ya? ¿Y cuáles son sus roles?
liderazgo técnico, articulación, coordinación con profesionales, fortalecimiento de la dimensión formativa preventiva. Entonces, si nos dejamos guiar por lo que está declarando la resolución, obviamente es importante. Ahora, hoy día, la ley 20.903 crea, en 2016, el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día no hay una carrera, o no está aprobada, que tenga que ver con la carrera docente como directivo. Hay algunas organizaciones, obviamente nosotros como orientadores consideramos que deberíamos ser parte de esta carrera docente como directivo, y donde nuestra voz y donde nuestro trabajo debe ser súper importante, porque si no, no vamos a ser considerados. Si yo reviso esta ley a grandes rasgos, ¿verdad? Dice que la función, el artículo 7 dice que la función docente directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior, que sobre la base de una formación y experiencia docente específica para la función o el cumplimiento de requisitos establecidos, ¿ya? Habla de dirección, administración, supervisión, coordinación de educación, ¿verdad? Y conlleva una tuición, una responsabilidad directa sobre el personal docente y otros integrantes, incluyendo a los educandos. Si yo voy al artículo 8, dice, las funciones técnicos pedagógicas son aquellas de carácter profesional de nivel superior, ¿verdad? Y señala lo siguiente, que la función que debieran desarrollar, ¿verdad? O los campos de apoyo o complemento a la docencia, debiera estar la orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación de aprendizaje y otros aspectos. Definitivamente los orientadores somos las personas más idóneas para hacernos cargo, entendiendo que tenemos una función técnica pedagógica, deberíamos hacernos cargo, ¿verdad?, de todo lo que es la orientación y deberíamos ser considerados dentro del equipo de gestión o del equipo directivo. No viene al caso, pero si yo reviso la ley y que, por ejemplo, si alguien deja de ser encargado de la parte de la administración municipal o dejo de ser director o subdirector o inspector general y jefe técnico, ¿verdad? Voy a seguir en el tramo, ¿verdad?, que tenga que ver con desarrollo profesional, que estén reconocidos, etc. Pero aquí lo que yo apunto con eso es que en ninguna parte se señala, ¿verdad?, al orientador como un profesional de carácter directivo. Entonces es un aspecto que es súper relevante que el colegio, ¿verdad?, y que todos nosotros en este caso comencemos a plantear, ¿verdad?, a señalar a la autoridad y en nuestras comunidades educativas la importancia de que el orientador sea parte de un equipo de gestión. Eso en términos de locales, pero también debemos llevarlo a un tema de ley, ¿ya? O que en esta ley, ¿verdad?, se considera el orientador como directivo docente. Seguimos al siguiente diapo, Verónica, por favor. Aspecto 7, creación de unidad o servicio de orientación educacional coordinado por orientadores. La circular 600, si yo reviso, en ninguna parte, en forma explícita, señala que debería haber un departamento de orientación, ¿ya? Lo máximo sería que encuentro acá, por ejemplo, que corresponderá a cada unidad educativa elaborar su propio programa anual de orientación en el marco de los objetivos señalados en esta circular. O, en punto 5, señalar toda otra actividad que estimen pertinente para los fines de mejoramiento de la función de orientación. Lo bueno de esta resolución es que aquí habla de que debiera haber una unidad o un servicio de orientación educacional. Si ustedes me preguntan, creo que es mucho mejor que diga departamento a que diga unidad. Ahora, ¿qué implica esto? Que implica que en esta unidad o servicio de orientación educacional, los lineamientos técnicos desarrollados por el MINEDUC, referidos al desarrollo de políticas, programas, proyectos, planes y estrategias de orientación, así como la implementación de las bases curriculares, ¿verdad?, y que son desarrolladas en los programas de orientación, deberán ser contextualizadas y obviamente llevadas por la gestión directiva del establecimiento. Ahora, considerando las opiniones de los profesores jefes o tutores en algunos casos, los intereses y necesidades también de nuestros estudiantes y el contexto del establecimiento. También señala que la orientación educacional presenta un orden técnico-pedagógico y del carácter profesional, y volvemos nuevamente a lo mismo, con formación especializada, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién desarrolla o cómo se implementa esto? A través de una unidad o servicio de orientación. ¿Quién debiera ser la persona a cargo de esta unidad o de este servicio? El orientador. ¿Ya? ¿Y para qué? Describe que el orientador, ¿qué debe hacer? Gestionar y articular pedagógicamente la acción orientadora de la unidad educativa,
a través del diagnóstico, la coordinación, la asesoría, la evaluación de las actividades de orientación con los distintos profesionales y equipos de trabajo que están en el establecimiento y que son parte también de esta política educativa nacional. Eso quiere decir que nosotros debiéramos tener una unidad de orientación donde debiéramos trabajar con las duplas CEP, con el encargado de convivencia, ¿verdad? Con los profesores jefes, tutores o de asignatura, con UTP, etcétera, como equipo. ¿Quién coordina esto? Consideramos que los que deberían coordinar, ¿verdad?, en lo práctico, en lo operativo, los orientadores. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar del encargado de convivencia y que de una u otra forma se entrecruza, ¿verdad?, esto que se está planteando acá, que debería haber como una unidad de orientación con el departamento, si quiere verlo, si se quiere ver así, de convivencia escolar. Pero definitivamente, colegas, esta unidad tiene que estar a cargo de un orientador o de una orientadora. Es un espacio que nosotros no podemos perder. Ahora, en lo operativo, ustedes saben que estos documentos, circular, resolución, se pierden o comienzan a perder esta fuerza, y es ahí donde nosotros como colegio, como orientadores, debiéramos insistir en nuestras comunidades educativas de que necesitamos tener una unidad o servicio de orientación que debe estar a cargo del orientador, que debe coordinar con todos los diferentes actores de esa unidad educativa. Verónica, si puedes cambiar, por favor. En el punto 8 dice fortalecer que el rol del orientador sea ejercido por un profesional de educación con especialización en orientación. Si yo voy a la circular 600, en el quinto punto señala: 1. La función de orientadores será ejercida preferentemente por un profesional de la educación idóneo que haya complementado o completado estudios de postítulo, ¿ya? Y que sea por una universidad reconocida por el Estado. Si yo voy a la circular 600, me voy a dar cuenta que dice, en aspectos operativos, el rol del orientador será ejercido por un profesional de la educación. Y habla del decreto con fuerza de ley número 1 del 96, ¿verdad? Habla de la ley 19070, ¿verdad?, que tiene que ver con los estatutos. Y finalmente señala que deberá estar completado con estudios de postítulos como orientador, consejero educacional, vocacional, por una universidad acreditada y reconocida por el Estado. Si yo hago la comparación de ambos documentos, no existe ningún cambio, colegas, en lo óptico. Ahora, donde hay un tema que puede ser discutido, analizado, ¿verdad?, es que estuve revisando esta ley, y por lo menos tomé la última versión, que fue el 20 de mayo, que genera una última modificación, pero la modificación que hay ahí, de esta ley 19070, es que aprueba el estatuto, dice, de los profesionales de la educación para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores. Ese es el cambio, el último cambio que yo tengo conocimiento, ¿ya? Si yo voy al artículo 2 de esta ley, dice: son profesionales de la educación las personas que poseen un título de profesor o educador, concedido por escuelas normales y universidades. Prosigue: asimismo, se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes. Del mismo modo, tienen la calidad de profesional de educación las personas que están en posición de título de profesor o educador concedido por institutos profesionales, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Ustedes saben que hoy día la pedagogía solo es dictada por universidades en Chile, pero aún tenemos algunos colegas que sacaron sus carreras en un instituto, y eso se mantiene por ley. Y obviamente aquí hay un punto a discutir, a analizar, porque por un lado se plantea que solo un profesor debiera ser el educador, ¿verdad? Sí, orientador. En este caso, podríamos decir que un psicólogo o un trabajador social, por nombrar a alguien, siendo legalmente habilitado, podría ejercer, de acuerdo a esta ley, ¿verdad?, como orientador, y no necesariamente siendo profesor. Y obviamente aquí es discutible, ¿verdad?, y hay posiciones que se señalan que quienes debieran ser orientadores deberían ser solo docentes, como también algunas personas consideran que se debiera dar cabida a otras carreras en este caso, ¿ya? Pero eso es lo que es la realidad que hay en este momento, y que en el fondo no hay ningún cambio si lo vemos en términos prácticos,
Siguiente, Verónica, por favor. Dice, contar con un orientador para enseñanza básica y otro para enseñanza media. Bueno, yo anteriormente les leí que en la circular 600 hablaba de que en cada establecimiento de educación media debiera haber, y en las escuelas básicas completas, ¿verdad? Debiera haber a lo menos dice, un orientador. Y en la resolución 2076, ¿verdad? Dice aspecto operativo, la letra B, se expone que se recomienda, volvemos nuevamente con el tema de se recomienda, que en cada establecimiento educacional deberá existir a lo menos un orientador educacional. Aquí habla de colegio y ya no hace una diferenciación de estudiantes de básica o de media en este caso. En la página 7 de este documento encontramos en el apartado de aplicación de la orientación educacional y de las funciones del orientador lo siguiente: diagnosticar las necesidades de orientación educacional del estudiantado, implementar las bases curriculares de primero, básico en este caso segundo medio, que tenga coherencia con el PI, planificar y evaluar acciones que faciliten el logro del objetivo de orientación educacional, consolidar los aprendizajes, intereses vocacionales, profesionales y laborales del estudiantado de tercero y cuarto medio, ¿ya? En que, en tiempos de libre disposición, promover un ambiente inclusivo de trabajo colaborativo, de la función de orientadores con los demás integrantes, desarrollar toda otra acción pertinente para los fines de mejoramiento de la función de la orientación educacional en coherencia con el PI, contar con una planificación anual de orientación y que tenga coherencia con el PI, con el PME, ¿verdad? Con el IDPS, etcétera, y otros indicadores de calidad. Si nosotros vamos a lo práctico, colega, y las personas que hoy día estamos trabajando en los colegios, esto es lo que nos señala como función para los orientadores, pero agreguemos otros aspectos que tengan que ver que muchas veces o tengo que hacerme cargo de JUNAEP, o tengo que hacerme cargo de programas del Senda Previene, o tengo que tomar una decisión, porque y es un tema que lo vamos a ver pronto, o soy orientador o soy encargado de convivencia, ¿ya? O tengo que cumplir las dos funciones, pero siempre con más prioridad las horas de encargado de convivencia. Y agreguémosle otras funciones, ¿verdad? Que en algunos casos somos parte de los equipos directivos, de gestión, o todo lo que está establecido acá y todo lo que hemos conversado antes. Para desarrollar un trabajo de calidad, colega, definitivamente un orientador por un establecimiento es muy, muy poco. Y esto no tiene que ver solo con un tema de cantidad de horas, tiene que ver con todas las roles y funciones que debemos desarrollar. Y que yo estoy seguro que todos los que estamos presentes acá y los que no están, lo único que queremos, ¿verdad?, es entregar una orientación de calidad para todos nuestros estudiantes. Ahora, aquí quedamos con algunas dificultades porque hay colegios que definitivamente no tienen problemas de implementar, de tener un orientador en básica y otro en enseñanza media. Otros colegios que definitivamente ni siquiera tienen orientadores, ¿verdad? Pero definitivamente para poder desarrollar este trabajo como corresponde, debería haber a lo menos, y eso es lo que nosotros planteamos como colegio, no estando conforme con esta propuesta, pero a lo menos un orientador para comenzar, ¿verdad?, a desarrollar un trabajo como corresponde, un orientador para enseñanza básica y otros a lo menos para enseñanza media. Y eso también es importante porque eso va a generar un trabajo ahí, ¿verdad?, articulado, no solo con la comunidad, sino entre orientadores, para llevar adelante este plan, para llevar adelante esta unidad de orientación, para llevar adelante todo lo que está establecido acá, que no es solo que lo señala la resolución. Recuerden que la resolución es una respuesta a la Ley General de Educación, ¿ya? Educación de calidad, ¿verdad?, desarrollo integral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un aspecto que definitivamente se tiene que seguir insistiendo o trabajando como colegio. Si puedes cambiar, Verónica, por favor. Y obviamente ahí yo vuelvo a señalar otros aspectos que tienen que ver con la planificación, ¿verdad?, que tienen que ver con la articulación, que tienen que ver con nuestras funciones de gestionar, articular, ¿verdad?, y todo el trabajo que debemos desarrollar como orientadores, con el trabajo con los profesores, con la comunidad educativa, con los estudiantes, etcétera, etcétera. Si puedes cambiar, Verónica, por favor. En el punto 10 dice contar con una carga horaria completa para ejercer la función del orientador. Sigo con la misma línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la circular 600, colega, en el punto 3 dice, será responsabilidad de cada establecimiento velar para que el ejercicio de la función orientador, asumamos lo que implica eso, tenga una carga horaria que permita realizar su cometido en forma eficaz, ¿ya? Si yo voy a la resolución exenta, lo mismo, será responsabilidad del sostenedor del establecimiento velar por el ejercicio de la función del orientador educacional
que tenga una carga horaria, nuevamente lo mismo, pero hay un cambio que dice en forma eficiente. Pasamos de eficaz a eficiente. Sigue siendo lo mismo. Yo creo que es un error cuando se señala, ¿verdad?, en este caso, sugerir o que quede al arbitrio de un sostenedor, sea de la municipal o particular subvencionado, que sea. Creo que se hace necesario, por todo lo que mencionamos anteriormente, que exista un orientador en básica y media y que tenga la cantidad de horas adecuada. Nosotros planteamos o consideramos pertinente que debiera ser una carga horaria completa. Vuelvo a insistir, no solo por la cantidad de funciones de roles, sino por los tiempos necesarios, ¿verdad?, para poder desarrollar todo lo que nos están pidiendo acá. Y lo otro, porque todos nuestros estudiantes, ¿verdad?, merecen, vuelvo a insistir, una orientación de calidad. Todos, sin excepción, de colegio, ¿verdad?, o de nivel socioeconómico, o como usted lo quiera ver. Y en el punto 11, habla de rol y funciones, diferenciar los roles y funciones del encargado de convivencia escolar. En esa época, en la circular 600, no existía, ¿verdad?, el encargado de convivencia escolar, ya que esto se crea recién en el 2011 con la ley 20.536. Yo aquí, colega, me detengo en lo siguiente. ¿Algo de responsabilidad tendremos nosotros los orientadores? ¿Por qué yo digo algo de responsabilidad tendremos? Que el 2011 se dicte esta ley que dé respuesta a los grandes porcentajes o niveles de violencia escolar o bullying, como le llaman, y se toma la decisión de crear esta ley, de crear un encargado de convivencia escolar, que, como ustedes saben, todos los años el establecimiento tiene que nombrar o tiene que socializar y que todas las personas de la comunidad educativa sepan que hay un encargado de convivencia escolar, que está respaldado con una cantidad de horas, que está respaldado el encargado de convivencia escolar, y aquí viene con el tema de la unidad de orientación que yo le explicaba, es el encargado del departamento de convivencia escolar, donde están los diferentes actores y donde el orientador, nosotros somos uno más del departamento de convivencia escolar, pero el que está a cargo, según esta ley, es el encargado de convivencia escolar de ese departamento. Y aquí yo siento una contradicción, si ustedes me preguntan, puedo estar equivocado, porque por otro lado la resolución dice que se debería tener una unidad de orientación. Si yo reviso, yo acá tengo, separado para no aburrir tan rápido, tengo acá las bases curriculares a modo de ejemplo de primero a sexto básico, y señala que dentro de los ejes de orientación habla de crecimiento personal, ¿verdad? Habla de participación y pertenencia, trabajo escolar, pero también habla de relaciones interpersonales. ¿Cuáles son las áreas de relaciones interpersonales? Las temáticas: convivencia y resolución de conflictos interpersonales. Nosotros como orientadores debemos desarrollar esto curricularmente, o los profesores tutores. Entonces, aquí lo que voy, que la convivencia escolar es una parte de la orientación. Nosotros abarcamos distintas áreas. Entonces la pregunta es el millón. ¿No debiera haber un departamento de orientación, y agreguémosle otro nombre si usted quiere, de fantasía, y dentro de ese departamento debiera estar el encargado de convivencia escolar, dando respuesta a lo que el mismo programa de orientación señala? Lamentablemente aquí se generan un entrecruce, ¿verdad?, en este tema de roles y funciones, porque en algunos casos se habla solo de departamento de convivencia escolar y algunas veces le colocan y orientación. Otros buscan un nombre más de carácter genérico, valórico, cosas por formación valórica, qué sé yo, o formación general. Pero yo vuelvo a insistir, aquí no se trata de estar en contra de los encargados de convivencia escolar. A modo de ejemplo, disculpe, la autorreferencia: yo soy orientador y encargado de convivencia escolar, pero yo tengo más horas de encargado de convivencia escolar que como orientador. Pero mi vocación, mi deseo, de lo que yo soy, yo considero que soy más orientador que encargado de convivencia escolar. Ahora, curricularmente, no estoy equivocado. No estoy equivocado, porque aquí se señala que, ¿verdad?, que la orientación, la parte que tiene que ver con convivencia, es parte de la orientación. Una parte. Ahora, si yo voy al tema, ¿verdad?, de la importancia del orientador, definitivamente deberíamos hacer un trabajo complementario, pero guardando las proporciones de quién va a estar a cargo, quién va a desarrollar. Ustedes, para algunos, dirán, pero ¿qué sentido tiene tener o no tener una unidad de orientación? Colegas, esta forma de pensar nos ha llevado en algún momento a casi desaparecer.
Hoy día la orientación ha avanzado mucho en este contexto, hoy día es considerada, es relevante, importante. Pero aquí vamos a un tema. Todo lo que tenga que ver con el rol del orientador, lamentablemente, sigue siendo débil o sigue siendo aspectos que deberíamos trabajar. Y nuestra base tiene que ser la orientación en términos curriculares, trabajar con esta resolución, etcétera, etcétera. Ahora, si puedes cambiar, Verónica, por favor. ¿Ya? Es un poco lo mismo que hablé. Y siguiente punto, Verónica, por favor. Lo último que nosotros consideramos como colegio importante, ¿verdad? Y como gestores también, es generar una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Educación. Y cuando yo hablo o hablamos de una mesa de trabajo permanente, esto no quiere decir solo para el trabajo que tenga que ver con esta resolución, sino con otros aspectos. Por ejemplo, como colegio nosotros queremos proponer, y se está trabajando en eso, de poder tener un día nacional del orientador. Y si ustedes me preguntan, sería importante tener el patrocinio del Ministerio de Educación. Generar vínculos. No todo es ir, ¿verdad?, ir a cuestionar todo, sino también generar estos vínculos de trabajo. Y que seamos considerados las mesas. Me van a disculpar, pero cuando se sientan a desarrollar esta resolución exenta, comisiones, fue a puertas cerradas, no fuimos considerados, no estamos siendo considerados todos los orientadores, y por eso nace este colegio también de carácter nacional. También podríamos agregar otra medida en este momento, que sería, que lo hemos conversado también, de poder tener una base, ¿verdad?, un registro como orientadores, como si lo tienen los trabajadores sociales, los psicólogos, que tienen un registro del Ministerio de Educación. Y así otras medidas que nuestros fines, vuelvo a insistir, es exponer lo que nosotros consideramos que falta, reconocer lo que se ha avanzado, pero desde el diálogo permanente y constante. Y nuestro fin último siempre va a ser que se deje atrás la circular, se dejó atrás la circular 30 años, que esta resolución se deje atrás y pasemos a una ley. En Chile, y probablemente en otros países, cuando es ley, no entrega una base. Ahora, termino con esto. Una colega me señalaba que no debiéramos perder el sentido de esto, que es trabajar por nuestros estudiantes. Completamente de acuerdo con la colega. Pero yo agregaría algo. También necesitamos que los orientadores tengamos una base que nos permita desarrollar el trabajo de la orientación. Con el fin último, ¿cuál sería este fin último? El desarrollo integral, acompañar, ¿verdad?, a nuestros estudiantes. Esto es la exposición, colega, que es un insumo que sirve de base para este conversatorio, y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir y exponer este análisis, que obviamente puede ser complementario a lo que ustedes compartan, señalan y discutan y cuestionen y aporten. Muchas gracias.